Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al 47º episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. Muchísimas gracias porque es el episodio 47 en el que tenemos un gran invitado. Su nombre es Boris Benalcázar y tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en Arequipa. Aún, aún saber que es de Ecuador, pero lo tuve la oportunidad de conocerlo en Perú. ¿Cómo estás, Boris? ¿Qué tal? Hola, hola, hola a todos. Todo bien por acá. Un gusto igual conversar contigo, Kevin. Un gran amigo que yo te vi en otros lugares de acá por Ecuador, pero en Arequipa y ahí nos conocimos mejor. Chévere, chévere, Boris. Bueno, vamos a empezar lo que es el podcast y lo primero que quiero preguntarte, Boris, es ¿quién es Boris Benalcázar? Bueno, a ver, Boris Benalcázar es un quiteño primero, quiteño, ya toda mi vida he estado aquí en la capital, Quito, Ecuador. De eso, soy padre de una preciosa, de una princesita. Y bueno, a nivel de tecnología soy un desarrollador con más de 10 años de experiencia, trabajando actualmente para una empresa de Estados Unidos. Súper, genial, genial. ¿Y quién es Boris Benalcázar fuera del mundo tech? ¿A qué se dedica? Bueno, trato de, como siempre digo, yo trato de siempre ser una buena persona, compartir con mi familia. Eso es lo que creo que me ayuda a switchar del tema de la tecnología, al compartir con mi familia, hacer las parrilladas aquí en mi casa con la familia. Como te dije, un padre. ¿Qué más? Me gusta mucho lo que es de los deportes. Entonces, justo me gusta lo que es el voleibol y el fútbol. Entonces, trato de linkear eso en mi vida para poder no caer en, bueno, ya muchos años de tecnología, mucho código. También yo creo que te rompe la cabeza y no solo la cabeza, también cae sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, tú sabes que nosotros pasamos todo el día sentados y eso es un martirio a la final. Cuando eres joven no llegas a sentir eso, No pero se ya siente. después sí, créeme que sí. Entonces, ahora trato de siempre ya desvincularme, por ejemplo, trabajo de 9 a 6 y el resto pasar con mi familia, eh, hacer algún deporte, y eso es como que el Boris por aparte de la tecnología. Está bien, Boris, y creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que dices y en algunas ocasiones le he tenido la oportunidad de contarlo en el podcast. Y yo fui una persona que hace unos 3 4 años atrás, pues eh, creo que me encerré mucho. Por una parte un pro y otra otro contra. Que me encerré mucho en un cuarto a aprender. Me gustaba pasar delante de la computadora. No me quejo porque creo que fue ese pic mío de productividad en toda mi carrera donde aprendí demasiado y hoy doy gracias a eso, pero también fue como que no veía mucho la luz del sol. Entonces ahí fue como que Sí. un cambio, un mindset y decir no. Y claramente hoy en día tengo dos hijas, en ese entonces tenía pues a mi hija que hoy ya tiene casi 8 años, pero era pequeña. Fue un cambio, un mindset, decir, oh no, necesito cortar. Y hoy en día pues llega el fin de semana e intento hacer eso, literalmente cortar, cero computadoras y despejar totalmente con la familia. Correcto. Como yo siempre digo, la tecnología siempre va a estar ahí. No va, un poco va innovándose o cambiando en algo, pero la tecnología siempre va a estar ahí. Pero, por ejemplo, nuestras nenas, cada día es algo nuevo y va pasando y a veces te pierdes de esas cosas y después ya con el pasar de los tiempos ya tú sabes que ya no comparten mucho con los padres, entonces creo que esa edad, la niñez es la que más debemos estar ahí. La Exacto. tecnología va a estar ahí yo creo que toda la vida, así que no nos preocupemos por eso. Chévere, chévere, Boris. Bueno, vamos a continuar con el podcast y el siguiente tema pues es básicamente hablar sobre la experiencia de desarrollo que has tenido. Vamos a regresar un par de años atrás. Me gustaría saber cómo empezó todo, cómo empezó el amor al software y a la persona que hoy te has convertido. Súper buena pregunta. Bueno, yo creo que allá por el 96, yo creo que empezó las cosas. Yo tenía unos 6 7 añitos. Y mi tío es igual ingeniero en sistemas.
Entonces él estudiaba aquí en la Universidad Central y él ya, o sea, claro, y él ya estaba en la universidad y todo eso, entonces un día él trajo una computadora a la casa. Ok. Ahí vivíamos todos, ¿no? O sea, era como que toda la familia vivíamos ahí y él trajo esa computadora. Entonces yo hasta ahora me acuerdo, esa computadora era Windows 95. Sí, yo me acuerdo, yo era bien curioso. Siempre fui curioso. Entonces mi tío trajo, y yo digo, ¿qué es eso? O sea, no tenía idea. Entonces empezó a desarmar. Antes, como la laptop no eran, antes tenías tú el CPU, tenías el teclado, esos grandes. Yo me acuerdo que era una IBM, entonces era el teclado, tenía la pantalla, que si te acuerdas las pantallas, qué Exacto, bestia, unas grandes. el mouse y los parlantes. Entonces yo me acuerdo todo eso y yo estaba ahí parado y le digo, tío, ¿qué es eso? Dice, esta es la computadora, aquí podemos, bueno, podemos hacer lo que es escribir una carta, me explicaba, ¿no? Digo, qué chévere, oye, tiene juegos, como siempre niño te dice, claro que tiene juegos, pero dice, esa no es la funcionalidad principal, puedes crear también esos juegos y él un poco me iba explicando. Wow. Y ya, o sea, y es como que así inició y de ahí fui viendo, por ejemplo, ya después trajo mi tío lo que es los juegos, entonces, ¿te acuerdas que había el Doom? El Doom, Sí. y así todos esos juegos prehistóricos, o sea, había algunos Prince, o sea, esos juegos eran lo máximo, entonces yo empecé a ver eso, empecé a monear un poco, a ver cómo eran los personajes y todo eso y me encantó. Y después mi tío ya vino con la programación, entonces pues yo le vi a la Wow. pantalla azul, entonces con C. Yo le decía, ¿y ahora qué haces con eso? Entonces yo creo que mi tío siempre cuando era niña, de haber dicho, ¿cómo molesta este? ¿Por qué era así, no? ¿Cómo molesta? Entonces, pero bueno, yo no me arrepiento, ahí aprendí mucho, él me enseñó mucho, o sea, el camino, él me enseñó el camino. Y de ahí yo fui un poco por ahí, ya después tipo 8 9 años ya yo mismo, bueno, también dañé algunas computadoras, pero yo mismo cambiaba el disco duro, entonces veía la memoria, le reseteaba, por ejemplo, teníamos los CDs y reseteaba, y los disquetes, ¿te acuerdas los disquetes? Sí, sí, Entonces totalmente. antes, por ejemplo, yo me acuerdo que eso era chévere, eso me enseñó mi tío, había la laptop. Entonces me dice, verás, mijo, aquí tienes una caja de disquetes. Entonces para instalar el Windows, no me acuerdo, NT creo que era. Entonces en esa época. Entonces eran como 20 de disquetes. Después ya fue solo un CD, pero antes era 20 disquetes. Entonces ibas instalando en serie. El uno, el 2, el 3, el 4 y así. Y había uno que estaba dañado y se jodió todo. Pues yo me acuerdo todo eso antes era como que tenías que seguir un orden en las cosas y eso creo que era bien chévere con todos esos disquetes y todo eso. Entonces, así es como nació mi pasión por la tecnología. Ya después con los años ya fui viendo el tema de las páginas web. Me acuerdo que había el hi-fi y digo, oye, qué chévere cómo se mueven estas cosas, cómo suena. Y empecé a inspeccionar. Entonces, ahí dije, oye, ¿y esto qué es un lenguaje? Y así, y un poco a poco me fue gustando y ya con los años fui a la universidad y todo, y ya estudié la carrera y así fue Y como, lo como demás es nació. historia. Lo demás ya es de historia, o sea, hasta ahora no es algo que lo hago, como yo digo, no es algo que me obligan, es como que me gusta, entonces cuando yo estoy trabajando voy y digo, chévere, mira, hay que hacer esto y trato de mejorarle, trato de hacerle lo mejor posible y no es algo como que me obliga, más bien es como que voy y me desahogo ahí, paso el tiempo. Sí, totalmente, Entonces Boris. eso Oye, me y pasa a vuelvo mí. a compartir contigo lo que estás diciendo, el tema de hacer algo que de verdad nosotros queremos. Hay un famoso lema de una universidad de Quito, acá de Ecuador, en la capital, que es ama lo que hace. Claro, Entonces creo que hoy en día, me acuerdo que en la universidad era un tema como que de burla, ama lo que hace, pero hoy en día lo siento de verdad eso. sí, es así. Y es algo que yo he ido poco a poco evolucionando y recuerdo que siempre yo decía, bueno, hoy en día yo estoy trabajando, pero por algo que antes lo hacía tal vez sin un rubro eh, Ujú. que me pagan algo, sin algún horario, sin alguna meta, pero para mí antes esto de la programación era un hobby, era literalmente sentarme, empezar a hacer aplicaciones en, bueno, en mi parte mobile
y divertirme. Y hoy en día es como que me levanto todas las mañanas, digo, chévere, vamos a ver qué hay. Pero es algo que me levanto con esas ansias de probar qué pasará hoy en día, ¿no? Con nuevos retos. Y creo que ese trabajo es ideal, ¿no? Sí, y lo feo es cuando así me pasa, te quedas con eso, o sea, vas a dormir y te quedas con esa duda, o sea, el Eh, problema que no pudiste y estás en la mente, "Chuta, ¿cómo lo hago?" Y como que descansas y al otro día te amanece tipo 7 8 dices, ah, mira, sí, esta es una mejor solución, vas, pruebas y funciona. Entonces sí es verdad como que también el descansar te da te ayuda. esa lucidez, ¿no? Entonces, pero sí, es como que sí, esto si amas lo que haces, es hermoso, nunca estás agobiado por el trabajo. Totalmente, totalmente, Boris. Oye, dijiste algo, una palabra súper importante para mí y que le he venido preguntando, bueno, en los últimos podcasts porque se ha repetido y me gusta porque es un patrón que creo que todos o la mayoría de los desarrolladores o en algún caso de nuestra vida lo hemos tenido, que es la curiosidad. La curiosidad cuando se despierta desde niño. A lo que voy. ¿Qué crees que ser curioso en la vida se nace o se hace? Ya que una persona puede empezar tal vez a ser curioso como un niño que tal vez ve una computadora, como tú lo comentaste, que vistes un dispositivo que para ti en ese momento no sabes qué es, pero te lleva a acercarte a él. ¿O crees que una persona puede ser curiosa desde el nacimiento y ver esos movimientos desde que es un bebé? Eh, yo creo que no, yo creo que desde que nacemos somos curiosos, por eso o sea, los bebés es como que es una magia, ¿no? O sea, ellos, tú ves cómo van evolucionando y son curiosos, porque imagínate, ellos, a ver, por ejemplo, se caen y tú tratas de protegerles. Entonces, hasta que se cae y se golpea. Entonces se cae y se golpea y probó. Dice, ah, mira, esto sí me dolió, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, desde ahí yo creo que la curiosidad, creo que todos lo tenemos y nacemos. Igual, por ejemplo, yo me acuerdo de niño, yo le veía cuando prendía los fósforos mis papis. Digo, ah, qué chévere, que vas, prendes vos, te quemas. Ah, digo, con razón, ellos lo hacían con cuidado. Entonces, yo creo que todos somos curiosos, de diferente forma, pero todos tenemos esa curiosidad como para ir evolucionando y ver por dónde es nuestro camino, ¿no? Entonces, entre más curiosos somos, yo creo que lo más chévere, porque aprendemos muchas cosas y también fracasamos, ¿no? En el camino, y del fracaso también tienes esa experiencia y sigues. Dices, ah, pero igual voy a seguir. Súper, súper, Boris. Oye, otra cosa que me gustaría preguntarte y que usualmente lo hago en esta etapa del podcast es que en qué momento de tu vida entra las comunidades a la vida, valga la redundancia, de Boris Benalcázar. Verás, qué buena, qué súper buena pregunta. A ver, yo me acuerdo que por el 2020, por ahí estaba yo aprendiendo lo que es, bueno, siempre he tratado de estar en este tema de multiplataforma. Entonces, yo empecé en la web, muchos años empecé en la web, empecé con PHP, entonces en PHP, pero todo. O sea, antes era como que tienes ahí mismo el PHP, tienes ahí mismo los queries, de ahí pones, imprimes del HTML, o sea, era una como single page en PHP, todo ahí, servidor cliente, ya. Entonces yo empecé así y fui evolucionando, entonces después ya se separó el backend con el front y un poco ya vas, conociendo nuevas tecnologías, pero a la final, como que sobre todo yo cuando trabajaba en empresas, de acá de Ecuador, queríamos tener algo que sea súper rápido y funcione para las dos plataformas que eran antes iOS y Android, que hasta ahora lo es. Entonces yo empecé ahí un poco a investigar qué tecnologías había. Entonces yo venía desde la web, para mí aprendí un poco de Swift, me acuerdo, y cuando vi Object-C, qué bestia, eso era como que Sal- hablabas con un man así raro, ¿no? saliste corriendo. Sí, o sea, es como que de gana voy a perder el tiempo ahí. Y después ya vi que Swift iba a ser el nuevo lenguaje, entonces ¿para qué? O sea, sí, o sea, gastarte en eso, creo que no tenía sentido. Ya. Entonces de ahí fui, con Ionic, yo empecé con Ionic. Entonces, como venía de la web, Ionic para mí
lo máximo, porque es a la final lo mismo, HTML, JavaScript y CSS. Hice ya te cuento más adelante por qué ingresé en eso. Y después fui a React Native, que también le vi su potencial. Y luego ya fui a Flutter. Pero en Flutter empecé a estudiar lo que es los widgets, el manejo de estados. Vi que era un poco ya más pixel perfect, entonces las pantallas quedaban casi igual, o sea, igual en iOS y en Android. Y de ahí empecé a meter un poco en esas, como, o sea, en Flutter, vi unos tutoriales de Diego y por ahí yo siempre he sido de Platzi. Entonces en Platzi, no es justo tú ves que los certificados yo sé subir de Platzi. Entonces en Platzi ahí vi unos cursos de Argel, Bellareno, Ok. de México. Entonces ahí lo seguía a él. Empecé a seguirle y de ahí vi que había este tema de comunidad de Flutter. Y justo fue la Flutter en Colombia. Entonces yo envié una charla y yo dije, ojalá me aprueben, ¿no? Igual iba a ir. Entonces me aprobaron la primera charla y ahí un poco me empecé a unir a las comunidades. O sea, cuando envié mi primera charla, me uní a estas comunidades. O sea, mi primera como que introducción fue allá en Medellín. Entonces ahí conocí a todos. Unos me decían, oye, si le conoces a él, no tenía ni idea porque era como que la primera vez y vas, oye, este man ha sido el duro en esto, acá ha sido el duro de esto y así, o sea, son cosas que ya solo cuando sales te expones tú y también conoces cosas que en tu vida. Y de ahí a mis amigos de GDG Quito, así, algunos compañeros, y ya vine acá a dar las charlas y un poco fui conociendo más de ese mundo de compartir, ¿no? El conocimiento. Para mí, o sea, ese fue el camino. Fue súper chévere porque, por ejemplo, justo cuando estuvimos en el de Guayaquil, sí, sí estuviste tú Sí, también, sí. yo di una charla ahí. Entonces, yo ya venía de dar de Medellín y todo eso. Y siempre eran 30 40 personas así. Y cuando allá en Guayaquil era como que un cine, ¿no? Sí. 150 personas. Yo sí, ahí sí me asusté, ¿no? Entonces ahí di la charla, todo, y un poco era como que mis charlas siempre son como que comparando los lenguajes. Entonces yo decía JavaScript y Flutter, como que no es un camino difícil, o sea, están de la mano y en verdad tienen muchas cosas similares. Entonces esa era la charla que yo di ahí y muchos jóvenes después me venía a conversar conmigo, oye Boris, qué chévere tu charla. O sea, ese es el cuando dices, oye, o sea, diste ese granito y ellos como que ya voy a empezar a aprender. Y por ahí subo en Instagram algo, chévere, Boris, de una. Salió la nueva, justo la FlutterConf, la de este año, que va a ser aquí en Quito, Ecuador. Y ya una chica que igual, o sea, era una alumna, me dijo, oye Boris, tú tienes que de ley dar una charla. O sea, ya es como que hasta te obligan, porque yo a la final dije, yo ya no voy a hacer las charlas porque voy a estar en las comisiones Claro. y ya te lanzan, o sea, es como que así no quieras. Entonces ya mandé mi charla igual, entonces ya ojalá para poder conectar, o sea, creo que ese es chévere, ese granito que puedes dar a los nuevos estudiantes, a la nueva gente. Ellos son súper curiosos. Sí, Entonces, totalmente. por eso me gusta a mí de las comunidades realmente, porque ya los que formamos las comunidades es como que uno es experto en esto, el otro es experto en esto, ya todos son expertos. Entonces, como que ya no, pero a los nuevos es como que das esos granitos y ellos dicen, oye, qué chévere esto, y eso es lo que te den. Totalmente, Boris. Y oye, de verdad, qué chévere que me cuentes todo eso. Y haciendo un stopped aquí sobre la FlutterConf. Con Boris, bueno, somos co-organizers de la FlutterConf LATAM, que este año va a ser en Ecuador el 9 y 10 de septiembre. Así que hoy, a fecha de julio, este podcast lo más seguro es que salga el día 24 de junio de este año. Entonces, si lo están viendo antes del 9 y 10 de septiembre y están por Ecuador, pues todos invitados a este gran evento donde, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo más a fondo a Boris en Arequipa y pudimos
traer esto acá a Ecuador. Y sí, sí, súper chévere, invitados todos. Como les digo, igual escríbame ahí en el canal principal, es LinkedIn, ahí nos pueden encontrar y nos escriben. Siempre estamos ahí para dar una mano a esas personas que siempre tienen sus dudas. Excelente, excelente, Boris. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tópico de tu experiencia y es prácticamente hablar sobre los lenguajes de programación. Y me gustaría saber cómo fue evolucionando y transicionando los lenguajes desde el primero que conociste hasta hoy en día, cuál estás topando más y cuál te dedicas. Ok, déjame un poco ir haciendo memoria. Cuando inicié en la universidad, a ver, yo estudié en una universidad donde desde el primer semestre nos daban programación. Yo me acuerdo que siempre había, cuando yo conversé con mis papis, tenían ellos como que me dijeron, "Ah, sea la universidad que tú quieras". Tampoco tenían muchos recursos como para decir la más cara, ¿no? Pero hay una intermedia o las públicas. Entonces yo me acuerdo que un poco hablé con mi tío y me dijo, mira, esta universidad es así, así, así. Y bueno, las públicas me dijo, mira, aquí los primeros semestres como que vas a ver números, no vas a ver programas, te sacan el aire, ¿no? Como que numéricamente, en química, en materias así. Entonces dije, no, yo no quiero, sí, quiero ya desde el principio aprender. Entonces fui a una universidad privada, donde desde el primer semestre ya fuimos a ver algoritmos. Yo empecé con C. Ok. Yo empecé con C. Y qué bestia, o sea, era bien duro, o sea, era bien duro porque primero era una pantalla ahí, ¿no? Escribías mal, nadie te decía si está bien o mal, o sea, cuando ejecutabas te decía error, línea 100 y solo tenía 5 líneas. Entonces, creo que a todos nos ha pasado eso. Entonces yo empecé con C, de ahí en los próximos, o sea, solo como que en algoritmos, no con C. Después ya me moví a Java. Entonces yo empecé con Java. Qué bestia, igual es un lenguaje súper poderoso, ¿no? Java, súper poderoso. Es como que siempre te decían, es de empresarial, es de bancos, así. Y yo creo que sí, o sea, es súper empresarial. Y por ejemplo, en Java aprendí mucho lo que son los formularios, single, yo me acuerdo, JSF, algo así eran las tecnologías de ahí para hacer web y las de escritorio. Entonces ahí hacías los de escritorio, jalabas los botones y ese tipo de cosas. Entonces eso aprendí en Java y de ahí me moví a la web que es PHP en la universidad. En PHP aprendí a PHP y PHP es súper fácil. O sea, es un lenguaje para mí súper, súper fácil. Es no tipado, que eso creo que nos ayuda mucho a los que estamos aprendiendo y nos mal enseña igual porque al no ser tipado, tú puedes ponerle entero, string, lo que tú quieras, no te va a dar error. Pero bueno, ahí te funciona. ¿Qué más? Ya, entonces de ahí tipo cuarto, quinto semestre, lo que yo fuimos de un concurso de la universidad a una universidad de Ambato y quedamos en tercer puesto. Entonces, de programación. Entonces, sí, ahí es súper, súper chévere esos concursos. O sea, estás a 1000 por hora, ¿no? Y ahí no tenías ChatGPT ni nada de eso. O sea, era como que, pucha, a Pura tu lo que te toque. conocimiento. Sí, y el libro ahí. O sea, tenías un libro. Entonces quedamos tercero. Y de ahí, desde quinto semestre, nos llamaron justo a mi amigo y a mí a trabajar en una empresa donde yo prácticamente trabajé 10 años en esa empresa. Y en esa empresa ya desde el quinto semestre fui a trabajar y aprendí PHP, C Sharp para hacer web service, como que era esa onda de los web services, se hacía en C Sharp, súper chévere, súper fácil, y PHP. Entonces ahí fue, PHP, 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 C Sharp, también ASP clásico, teníamos mucho ASP clásico, y todo era single page, como te digo, en la misma página, como que hacías la conexión a la base de datos y hacías dos queries y presentabas en tablas en HTML. Entonces, así era como antes se hacía los sistemas web, ¿no? Ok, Entonces, ese era el sistema web clásico. Después ya me fui moviendo a lo que es en framework. Entonces, empecé con CodeIgniter en PHP para los APIs. Entonces, como que ahí ya fue, como que ahí fui distinguiendo, ¿no? Del front-end y el back-end. Entonces, como que el back-end lo hicimos en CodeIgniter. Y yo empecé a estudiar lo que es Angular.
Entonces empecé con Angular JS y como que ya dividimos las capas. O sea, por fin, o sea, después de creo que 10 años de la empresa ya se dividió algo las capas. Y aprendí lo que es, o sea, PHP, Angular y JavaScript. Después ya pasaron muchos años, unos 2, 3 años ya con esa plataforma casi lista. Es una plataforma, o sea, con esa tecnología que te digo, que hasta ahora sigue funcionando, sigue en la web, tiene creo que sí, 60 clientes en Latinoamérica y con millones de usuarios. Entonces, es como que yo siempre digo, si es que algo te funciona y te está dando dinero, para mí está bien. O sea, No hay lo como mejor. toques. Claro, no lo toques. Sí, me entiendes, no le toques, déjalo así y ya en el futuro cambias de tecnología, lo vas mejorando y ya. O sea, pero si te funciona, déjalo ahí y hazlo más bien que se venda, ¿no? Que tenga más usuarios. Ya cuando te explote, ahí ya empiezas a ver ese problema. Es como BlackBerry, yo estuve viendo justo la película, era algo así. Es como que ellos consiguieron una conexión, una antena, y solo ellos se conectaban y funcionaba. Pero cuando pasó más de 100 usuarios, colapsó. Entonces ahí empezaron a ver otra manera. Ya, pero ese es otro tema. Y de ahí empecé con las aplicaciones móviles. Entonces ahí entré yo con Ionic. Como venía de la web, como que la empresa tampoco tenía, no teníamos un líder que nos diga, oye, hagamos en esto. O sea, a mí me tocaba investigar realmente. O sea, yo investigaba y yo traía mía, en eso vamos a hacer. Y ya pues en Ionic entramos con las aplicaciones móviles. Te cuento, fue para un cine de aquí de Ecuador. Entonces, ahí teníamos un problema. O sea, ¿por qué? Porque la otra empresa contrató a alguien de la India para que, o sea, primero eran nativas, alguien de Ok, la India que haga Android ok. y alguien de Estados Unidos que haga iOS. iOS. Y ¿Pero yo solo una hacía, persona o un equipo? o sea, eran dos personas separadas, un equipo por allá y otro por allá, el de iOS y de Android. O sea, eran Ok. otras empresas. Ah, ok, ok, ok. Ya, una en la India y el otro en Estados Unidos. Y nosotros como empresa, nosotros hicimos como ya éramos expertos en la web, hicimos la página web, hicimos el API, o sea, teníamos como que la lógica de negocios. Y ellos tenían que hacer la aplicación móvil. Entonces nos tocaba llamarles, a veces como es el cambio horario, yo que sé, a las 12 de la noche llamarle al de la India y hablarle en inglés, y tú sabes que el inglés con ellos Un es poquito otra complicado. cosa. El de Estados Unidos igual. Entonces nos toca, mira, ya hay este API, ya tienes que hacer esto y así. Y luego probar esas aplicaciones nos mandaba. Prueba el APK, prueba el IPA. O sea, era un proceso, era un proceso a lo bestia. Y yo me cansé de eso, o sea, sinceramente. Entonces yo lo que dije, no, debe haber algo más fácil. Porque a la final era algo que no necesitabas mucho nativo. Claro, Yo creo que necesitas, vas a hacer algo con el Bluetooth, con el Wi-Fi, la cámara claro. procesa. Sí, ¿me entiendes? Eran, eran formularios, eran Acá era formularios. consumir y Sí, presentar. ¿me entiendes? Era front. Era consumir máximo, lo más difícil, las butacas. O sea, mostrar un mapa de butacas y ver cuál estaba disponible, ¿no? Que en la web eso es más fácil. Entonces yo no lo vi problema. Las notificaciones push era lo más complicado. Que eso ya es facilito. Entonces sí me entiendes. Entonces yo vine al otro día, le digo a mi jefe, oye, yo te propongo esto, yo tengo que hacer justo mi tema de tesis de la maestría. Entonces yo te propongo hacer en esta, o sea, si hubiera habido Flutter en esa época, le hubiéramos hecho, ¿no? Ok. Pero en esa época era Ionic. Entonces traje a Ionic, le dije, mira, es un solo desarrollo y está en nuestras manos y nosotros le controlamos iOS y Android. Y es un solo desarrollo, no tengo que estar uno y otro. Y él me dijo, ¿seguro puedes? Digo, sí, sí, tranquilo, sí hay cómo. Yo no había hecho nunca nada de eso, entonces, pero yo creo que la confianza. Sí, tranquilo. ¿Cuánto te demoras? Yo le digo, dame un mes y medio, 2. Porque era ya solo front, o sea, los APIs yo ya lo tenía, o sea, eso Claro, hay que entender. claro. Entonces ahí hice esta aplicación, mes y medio me tardé, mes y medio, 2. ¿Habías manejado algo de Ionic o te estabas lanzando a la piscina? No, me lancé a la Ok, piscina, ok. seguí, O sea, ni me bien lancé, acabaste me la reunión lancé. con tu jefe, fuiste a averiguar cómo se hace esto. Claro, o sea, yo hablé un poco, vi lo que es Ionic, pero no, nunca empecé ni nada.
Y de ahí mi jefe le llamó como que a la empresa, y, ve, tenemos este problema, es muy complicado trabajar con ellos, les proponemos, denos 2 meses, mes y medio, dos. Ah, ya, sí, sí, entonces ya no gastemos con ellos, más bien ustedes nos dicen cuánto cuesta la migración, eso. Y me dice, sí, dale. Chuta, y al otro día ya a empezar. Entonces de ahí empecé en una Windows. Entonces ahí me di cuenta que necesitaba la Mac para iOS. O sea, ya vas viendo las Ya cositas. habías vendido el proyecto y todavía no tenías. Claro, solo tenía una computadora ahí, loco. Entonces ya. Entonces ahí yo ya empecé y, y de ahí empecé o sea, a chusmear, un poco vi un curso. Igual me acuerdo, creo que era no, ese creo que era no sé si era de Platzi, pero creo que era de Platzi. Entonces vi el curso y aprendí más o menos y empecé. Ta, 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 ta. Empecé y medio, o sea, solo estaba, o sea, mi jefe me dijo, ya vos encárgate de eso. Entonces me dio el mes, mes y medio, solo en eso. Y lo terminé, o sea, lo terminé, funcionó. Te digo que se me hizo difícil. Yo dije, el proyecto pesaba 400 megas. Entonces digo, Ok, oye, ¿será 400 megas del APK? O sea, yo pensaba, yo todavía no tenía ese expertise de esa época de hacer el build. ok. Ahora es normal, ¿no? Ahora haz el build de la aplicación, haz el build de esto. Esa época recién estaba esa De ahí se transición comprime. de hacer y yo no sabía que había que hacer eso. Entonces yo cojo y copio todo y digo 400 megas de APK. Imposible. Y no había, como te digo, el chat GPT. Entonces empecé a investigar, le digo, oye, mi aplicación es muy grande, no sé por qué. Y por ahí en un foro, oye, pero sí le estás haciendo el build. Ah, no, ¿qué es eso? Ay, con el build tú le firmas y sacas el APK y también puedes sacar el IP. Ah, genial. Entonces, ahí le hago. Y ya pesó 10 megas, me acuerdo, 15 megas. Ah, le digo, este ya es más vendible. Entonces, en Ionic, o sea, lo que yo nací en aplicaciones móviles. Así fue como yo nací en aplicaciones móviles. A la par, como que siempre estuve en la web haciendo sistemas web y páginas web. Entonces en Ecuador hay muchos sistemas web. Yo creo que nos complicamos mucho en temas bancarios, todo eso. Tú sabes que son flujos, 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 web service que conéctate. Creo que nos complicamos mucho en la TAM. Ahora que estoy trabajando en Estados Unidos, es como que, creas el formulario y mandas una notificación y ya. O sea, ellos no se complican. Acá nosotros que intégrate con esto que con el otro. Es un tema que deberíamos ya ir eliminando acá, ¿no? Pero bueno, de ahí React Native fue la segunda de aplicaciones móviles y a la final con Flutter. Y actualmente mi stack, el que yo estoy vendiendo y con el cual hago muchos sistemas, es Flutter para aplicaciones móviles. eh, y también en la parte del backend trabajo yo con Django, que es de Python, que es un tema súper, súper, súper bueno, el tema administrativo, ya que tú más que nada, yo he visto que tienes una aplicación no me acuerdo el nombre, pero tú debes tener el tema de productos, de administrar los productos Sí, rápido y sí. todo eso. Nosotros como sistema puedes entrar a la base de datos y cambiar los precios o cambiar los nombres, pero mediante este admin que te da Django es como que él hace solito eso. O sea, él te crea ese administrador y es visual, como para un usuario normal, ¿no? Que no sabe de sistema. Cambia el nombre, actualiza el precio, desactiva el producto. Entonces, actualmente yo trabajo con esas tecnologías que me ayudan un montón a simplificar trabajo. Si hubiera algo más simplificado en la parte mobile, igual me iría por esa parte más simplificada que me ahorre tiempo a mí. Entonces, siempre trato de ver esas herramientas que me ayudan a mí y me ayudan a hacer un buen producto. Genial, genial, Boris. Oye, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta historia que creo que también ayuda a las personas a salir de esa zona de confort y también a lanzarse, como lo dije anteriormente, lanzarse a la piscina y no saber si hay agua o no, no, al final creo que la vida es un riesgo cada día y también lo podemos extrapolar a la parte profesional. Y recuerdo pues también en algunas ocasiones que hace años atrás pues tuve la oportunidad de hacer una página web. Recuerdo que era un WordPress básico, era una landing
Y me acuerdo que el cliente en la reunión me preguntó, ¿y pueden conectarle Google Analytics porque necesitamos sacar esto? Y yo, en mi cabeza, de ley hay cómo hacer eso. Yo en mi cabeza era como que de ley hay, pero cómo hacerlo no sé. Él me preguntó y yo dije, sí, de verdad. Salí de la reunión, me senté en el carro y lo primero que fue googlear WordPress Analytics, cómo implementar. Y a partir de ahí fue un reto para mí. Entonces, creo que esta parte de ser arriesgado, pues también ayuda a uno a crecer porque vas aprendiendo algo que no lo tienes en el momento. Muchas ocasiones me ha tocado también el trabajo día a día, pues sí lo vamos a hacer. Y el famoso refrán, pues ese problema del Kevin del futuro, no el de ahorita. Entonces, la idea es eso. Chévere, chévere, Boris. Oye, antes de seguir con el próximo tema, me gustaría saber cuál es tu perspectiva, ya que nombraste dos tecnologías o frameworks grandes para la parte de crear aplicaciones híbridas, que es Flutter y React Native. A ver, me gustaría que me des tu perspectiva, ya que has tenido la oportunidad de tocar los dos y decirnos cuál es mejor para la comunidad de blogs. A ver, te escuchamos. Verás, yo he tocado los dos y con los dos he hecho aplicaciones móviles, o sea, los dos he publicado, he hecho como que todo el ciclo de vida, ¿no? Ok, Y yo te digo, y esto siempre le digo a cualquier empresa, o sea, que me dice, oye, Boris, ¿qué framework uso? Le digo, verás, a ver, tus desarrolladores, ¿qué saben? Me dicen, ellos son expertos en JavaScript, saben Angular, saben Vue, todas esas tecnologías, saben React. Entonces yo no voy a ser un loco. un patito Ah, no, feo. Ya. claro, tienen que ir por Flutter, o sea, Flutter es el framework, el cross-platform a lo bestia. No, no. Les digo, mira, vacantes, yo me acuerdo hasta 2 años atrás, React Native me llegaban de 10 a 15 mensajes a la semana diciéndome, hay una vacante React Native, hay una vacante React Native. Entonces, es un framework que todavía tiene, o sea, y hasta ahora me llegan Claro, así como que ese tipo de mensajes. Flutter, en cambio, es un framework que ya en estos años ha ido creciendo y falta mucho, tiene un roadmap impresionante y no es solo cross-platform, él ya es multiplatform, entonces tienes web, tienes aplicaciones embebidas, justo yo por acá estoy haciendo un tipo PSP ahí con un Raspberry para Flutter, entonces imagina hasta dónde llega. wow. Entonces si quieres ese tema de multiplataforma, Flutter, o sea, si tú dices, oye, yo tengo que hacer una aplicación móvil, pero también que sea web. Entonces, ándate por Flutter. En mi tiempo yo me iba por Ionic, él hacía iOS, Android y también hacía web. Entonces yo tenía ya los tres productos, imagínate, tenías iOS, Android y también Un web solo código de responsive, Codebase. con un solo código. Entonces, yo no digo que el uno, el otro, yo nunca trato eso de el uno, el otro mejor. Ahora justo salió algo del Liquid Glass. Sí, sí. React Native lo adoptó muy rápido porque solo es como que ya no es ni un bridge, es algo directo. Entonces ellos ya tienen, sacaron y dijeron, ah, mira, Flutter, te quedaste atrás. O sea, siempre es la pelea. Te juro, siempre. Y ahí estaba en India. Y después un de la India dijo, ah, no, mira, con Shadow y todo eso en Flutter ya está Liquid Glass y sacó un paquete. Entonces, yo creo que las dos son buenas, depende las circunstancias que tengas, los aspectos, los detalles, el alcance, cuánto tiempo tengas. O sea, si es un tiempo que dice, ah, tenemos unos 3 años y el producto es pequeño, ándate por Flutter y aprende esta tecnología. Pero si es un tiempo súper, un deadline corto y saben sobre los JavaScript, React Native y les funciona. Y hay muchas plataformas en React Native, se sigue vendiendo y con el React Native también ya sabes automáticamente React JS para la web. Entonces, los dos tienen sus plus. O sea, para mí siempre el plus acá y plus acá. Entonces, yo los dos los recomiendo sinceramente cerrado el ojo. Yo no, no me inclino ni por el uno ni por el otro. Qué genial. Por el Oye, gusto, o sea, por la programación, me qué gusta más Flutter. O sea, cómo se organizan las cosas. súper, súper, Boris. Qué genial hablar sobre esto contigo. Y bueno, ahora sí, para ya finiquitar el tema, pues se me vino a la cabeza el tema de KMP, Kotlin Multiplatform. ¿Qué crees de este framework? O bueno, esta ideología que JetBrains junto a Google está impartiendo para el futuro sobre React Native Ladder. A ver, Verás, justo yo
Estuve justo lo que subí en certificado, ¿te acuerdas de Kotlin? Sí, Eh, un lenguaje para mí súper chévere. Tenías un tema de las variables de escritura, lectura y así, un val y todo eso. Me pareció súper, súper chévere ese tipo de manejo. Yo creo que el Kotlin multiplatform ya tiene 1 o 2 años, pero ya pasó creo que una etapa ya que ya de producción, ya puedes utilizar estable, ya puedes utilizarla. No lo, yo a mi todavía no lo he probado. Yo creo que igual tiene su mercado, o sea, va a tener su mercado, tiene ya en su mercado. Imagina con Kotlin, eh, todavía no pasa, ¿no? O sea, y justo el otro día, no sé si con Java van de la mano, o sea, se complementan los dos, puedes integrarlo tanto Java como Kotlin, entonces tienes esa ventaja acá, puedes hacer backend también con Kotlin, y tienes las apps multiplataforma, entonces yo creo que sí va a coger mucho usuario, sobre todo esos usuarios de Java, los usuarios de Android, todos esos usuarios yo creo que se van a inclinar por Kotlin. Y en un futuro yo creo que la coteja va a ser entre Flutter y Kotlin. O sea, los dos van a estar ahí después. genial. Chévere, Sí, sí, chévere, sí. Boris. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico del podcast y es algo que totalmente seguro que te han hecho esta pregunta. Y es acerca de la inteligencia artificial y el desarrollo del software. Y veamos si es que el desarrollo del software será reemplazado por la inteligencia artificial. ¿Qué piensas acerca de esto? Verás, yo actualmente he visto un potencial increíble en la IA. Actualmente yo trabajo igual con Copilot, entonces me ayuda mucho en el día a día. Es como que tienes que hacer una función, ordenar. Entonces tienes que ordenar algo y tienes que por fecha y los de string cortarles. Entonces como que le das ese prompt y él te da el código. Pero eh, a mí me ha pasado que ese código hay cosas que podrían mejorarse aún. Entonces tú como, pero ese es otro tema. Ese alguien con experiencia, alguien que ya conoce cómo es el código, ya ha venido con muchos años de experiencia, él va a poder dar ese feedback, como que decir, ah, sí está bien el código, pero cambiemos de esto y va a estar mejor. Entonces yo creo que para nosotros que somos senior, nos ayuda demasiado a recortar tiempos y nosotros mismos damos ese feedback. Pero yo creo que a los juniors es como que ellos ponen ese mismo prompt, les sale el código y ellos dicen, ah, chévere, funciona, control C, control V. Ellos no hacen ese análisis, o sea, ellos no dicen, a ver, esta línea es esto, ellos no, ellos copian y pegan y se acabó. Entonces yo creo que más por ese El tema de los, famoso bytecoding malo. sí, entonces yo creo que más va por los juniors, o sea, los juniors no están teniendo ese análisis, ese proceso que nosotros tuvimos, o sea, que, ¿por qué no me Sí, sí. funciona esto? Voy a Google, ¿qué es? A Y saca de calentarse la eso. cabeza. A Sí, buscar. a los juniors creo que eso a ellos les va a perjudicar mucho. O sea, o sabes o no sabes a la final. Entonces yo creo que por allá va a perjudicar, a nosotros nos ayuda, el día a día nos va a seguir ayudando, a las empresas les va a seguir ayudando, así como también les va, discúlpame, a joder, porque justo ni bien salió lo del chat GPT, Copilot, todo esto, hubo una empresa que posteó, ah, mira, ya creé, no sé si tú viste en Twitter, o en X, perdón, ya salió el Cursor y va a ser, hice toda mi plataforma ya con Cursor, ya está publicada en Firebase, me demoré una semana, lo que con desarrolladores me hubiera tomado 6 meses. Y todos, ah, chévere, ¿cómo lo hiciste? No empezar. Después de 2 semanas, regresa el mismo y pone, o sea, sí, sí me fue bien, qué chévere, pero la facturación en Firebase fue de $15,000. Entonces empezó a hacer consultas que no debía, no eran necesarias. Entonces sí me entiendes, es cuando los juniors les va a pasar eso, ellos no van a tener ese análisis y ellos, esos puestos es como que o vas a saber o no sabes. Yo creo que por ahí está el tema de la IA. En otros campos igual, por ejemplo, yo te puedo decir, en el campo médico se ve mucho esa competencia. Por ejemplo, tú te haces un examen de sangre, de lo que sea, y le pones en el chat GPT, oye,
¿cómo estoy? Dice, ah, mira, estás elevado a los triglicéridos, debes tomar estas pastillas y ya te regula. Entonces, o sea, los médicos es como que les quita el trabajo, o sea, eso sí les va a quitar Sí, porque sí. ya y tú te ahorras, o sea, es como que tengo que ir al médico, tengo que sacar la cita y acá ya te dio Oye, resumido. Entonces, yo creo que más, o sea, sí va a quitar mucho eso, más bien va a automatizar, no quitar, va a automatizar muchos procesos que tenemos al día a día, pero así como eso también las personas tenemos que adaptarnos y trabajar con la IA, o sea, ver dónde podemos nosotros encajar, como ha sido siempre, ¿no? Como que vino la computadora y muchas personas como que se quedaron sin trabajos, pero se abrieron otras plazas. Entonces yo creo que va a como que automatizar mucho, pero nosotros tenemos que adaptarnos a lo que se viene, en qué podemos nosotros aportar y ahí está la visión que debemos tener, no quedarnos como que me quitó el trabajo y ya morí. No, 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 más bien tenemos que ver dónde nosotros podemos encajar en eso y hacer un mejor trabajo. Entonces esa genial, es mi genial. perspectiva y es lo que yo día a día eh, he visto. Otra, o sea, ahorita que me acuerdo, justo yo estuve en una entrevista y yo uso, o sea, yo tengo en el Visual Studio el Copilot. Entonces, en una entrevista, me entró así una persona, dijo, hola Boris, ¿cómo estás? Sabes que, a ver, vamos a tener la prueba técnica. Yo estaba listo, ¿no? Con mi Copilot, con mis cosas. Pero igual sí estudié, o sea, Claro. como que el día anterior estudié mucho lo que son unos widgets que no me acordaba, así justo era de Flutter. Y me dice, ¿sabes qué? Primero desactiva el Copilot del Visual Code. Así, desactiva, Wow. compárteme la pantalla y ya es un to-do list. O sea, que ingreses, puedes manejarlo localmente donde tú quieras, pero tiene que un prompt. Ingresas que se guarda ahí en una card y puedas eliminarla, actualizarla. O sea, algo sencillo, o sea, es Claro, un CRUD, sencillo. un CRUD. Un CRUD. Y yo, dale. Pa. Sí me acordaba que el test, que el list, que el input, o sea, porque antes yo sí, o sea, todo hacías tú mismo. Pues yo me acordaba. Dice, ah, ya, chévere. Ah, ya, sí, sí pasaste, listo. Entonces, si yo hubiera sido, como te digo, solo IA, solo Copilot, marchaba en esa entrevista. Entonces ya los desarrolladores que a veces me toca entrevistar, me gustó mucho ese ejercicio y Desactiva el les hago Copilot. algo, sí, desactiva Copilot y es algo simple, o sea, no algo porque a veces son malos los que entrevistan y Sí. dicen, tú te conéctate acá y que haz de esto y que el método de la burbuja más el método de... Entonces son locos. Entonces, y eso no usas casi a diario. Pero un CRUD sí. Entonces, mira, haz un CRUD sencillo y eso es todo. Yo creo que esa es la mejor prueba que yo he visto. Súper, súper, Boris. Oye, ahora dándole la vuelta a la pregunta sobre que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, ¿tú crees que qué pasará con estas empresas que no se actualicen al AI en el futuro? Van a sufrir mucho. O sea, la competencia, no sé si has visto X Company with IA. Entonces, todos ya es con IA, todos ya tienen sus procesos con IA. Yo creo que se van a ir muriendo, o sea, van a ir cayendo, van a ir cayendo en el camino. Y las empresas que usan IA, en cambio, tienen ese plus de que, mira, yo uso IA en mi proceso de selección de personal. Entonces, Claro. las personas cuando escuchan ahora IA es como que, wow, o sea, tienes ya los agentes, qué chévere. Entonces, eso vende, o sea, lo que suena bonito, yo siempre digo, lo que se ve bonito y suena bonito es lo que se vende. Entonces, mientras tú tengas ese tema de que, sí, ya estoy con IA en los procesos, así no estés, pero ya venderlo así es lo ideal y las empresas que no lo hagan van a ir cayendo por no adaptarse a las cosas que se vienen y simplificar el trabajo. Yo creo que sí va cayendo ese tema de las empresas. Chévere, chévere, Boris. Bueno, vamos a pasar al tema principal también del podcast, que vamos a hablar sobre el impacto del enfoque full stack en el desarrollo de las apps móviles reales. Y lo primero, pues me gustaría que definamos esto. Ser un full stack primero y ser un full stack en todo lo que es el ambiente mobile. Sí, justo yo estaba viendo el tema, analizándolo.
Y bueno, a ver, full stack. ¿Qué es full stack? Full stack es una persona que sabe tanto front-end como web, diré como back-end, front y back. Entonces, eso es un full stack, que sabe front y back. Ya si sabes un poco de DevOps, ya eres un full stack y un poquito más, ¿no? O sea, ya Un eres como staff. que, sí, full, Superman. súper. Entonces, yo creo que si sabe, lo ideal es front y back, full stack. Entonces, ese es el pilar del full stack. Y de ahí, como que full stack mobile, yo lo puse así, es porque en la actualidad yo trabajo de esa manera, ¿no? Es como que trabajo en el front, pero no solo como que en la web, sino trabajo en la web, en mobile, o sea, front, web, mobile, y acá el backend. Entonces, eso yo le he denominado como full stack mobile, cuando tú sabes tanto web como mobile, o sea, puedes dar las soluciones completas. Entonces, yo creo que eso es una pieza clave tú como desarrollador, porque muchas empresas, y a mí me ha pasado en la empresa que estoy, como que hubo un recorte de personal y todos empezaron, ¿no? Y tenía mi amigo el front-end expert, tenía el back-end expert y así los durísimos. Y la chica dice, no, a ver, primero se quedan todos los full stack porque ellos van a poder tanto front como back. Y toditos los full stack éramos, yo que sé, de 120 éramos full stack de 30 y el resto era así front y back. Chao. Wow. Entonces eso me ha ayudado mucho como que a quedarme en los trabajos y tomar también proyectos. O sea, he tomado muchos proyectos que me han entrevistado y me han dicho, tú sabes, sí, web, claro, web lo podemos hacer con esto, con esto, con esto. Y mobile, si sabes, sí, con esto, con esto, con esto. Y backend, sí, MySQL, Postgres, Firebase y notificaciones push, Python, PHP. O sea, dicen, ya, sí sabes. Entonces ya al final tú cómo te organices, tú estás como que a la cara y tú tienes tus desarrolladores ya, y es otra cosa. Yo tengo por ahí un experto en mobile, tengo un experto en backend y les voy dando las tareas y a la final yo conecto. O sea, es como que yo les digo, verás, tú en el front vas a recibir esto, porque yo ya sé, yo trabajo en los dos, en front y en back. Vas a recibir este JSON, vas a tener el nombre, el apellido, el género, así las variables. Tú vas a recibir esto, preocúpate en recibir esto. Y al back, a ver, tú vas a enviar esto, el nombre, el apellido y esto. Entonces tú sabes cómo engranar las cosas. Yo creo que como full stack esa es la pieza clave. Tú sabes cómo engranar las cosas y eso es lo que te hace el full stack. Entonces yo hago eso, le doy como que estas piecitas. Y como que el front a veces, oye, pero el bug está en Python o está en Node.js. Verás que Node.js es súper más. A ver, le digo, tranquilo, a ti te interesa Encárgate. que te devuelva este JSON. Tranquilo, que yo veo. Y aquel, el bug no. Oye, pero el front sí le están manejando así las cookies, que esto, tranquilo, tú encárgate de que el bug funcione bien. Entonces, ese es como que mi rol ha sido, como que en armar esa arquitectura y que los dos trabajen y yo poder, o sea, Interconectado. hacer ese engranar las cosas. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a mí como full stack en el día a día, a poder engranar y dar las soluciones tanto en front y en back. Genial. Y después de esto, no, esta definición de full stack, he también escuchado y he tenido la oportunidad de escuchar y leer que el full stack no existe. Entonces ahí va mi pregunta como, ¿podría ser que una persona entienda de todo al mismo nivel? ¿O siempre es que está adherido un poco más al frontend o al backend como tal? ¿O crees que en algún momento, porque estos comentarios de que el full stack, eh, hay muchas veces que otras personas piensan que sí, si sienten que son full stack, que conocen, pero hay también otras discusiones en las que no existe, siempre es como que, ok, yo soy full stack, sé de backend, sé de frontend, pero bueno, mi fuerte es el front. Claro, claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí estás correcto en eso. O sea, hay muchas personas que yo he visto y he trabajado, me dicen, sí, yo soy full stack. Ah, y están como trabajando como full stack. Y envían un query. Full stack no es solo front y back, ¿no? Acuérdate que es base de datos. Claro, claro. Entonces envían los queries. Dicen, sí, Boris, ya. Y tal, en producción dio error. Y vamos a ver, y el query estaba mal.
Entonces le digo, a ver, saquemos el query, hagamos bien los joins y, y analizar el query. O sea, no es solo como que ya funcionó y ya. ¿Por qué mandas todos los campos en un query? O sea, si solo estás utilizando, ¿sí me entiendes? O sea, Si solo pides solo, uno. Sí, sí. solo utilizas el nombre. ¿Para Eh, qué eh, envías? ¿Por qué pones el asterisco? No Creo que eso necesitas ya toda la... eso sí ya se llamaría como un poco de ingeniería, un poco Claro. sobre el software, ¿no? Como tal, que no es lo mismo que un Entonces, desarrollador y ahí entra también claro, un tema. entonces, todo eso yo creo que sí te hace, o sea, como que full stack, tú sabes ya de base de datos, sabes del backend, sabes del front, o sea, puedes pelearle a alguien, puedes decirle, mira, no, esto no está bien verdad, entonces es como que puedes dar ese feedback. Entonces yo creo que cuando puedes dar ese feedback y pelear en algo, te conviertes en, tampoco, o sea, sí te conviertes como que multidisciplinario, front, back y denominado full stack, pero hay muchas personas que se dicen full stack y son más orientados al front. Y del backend les dices, hagamos esto y no saben cómo hacerlo. Entonces no es full stack, él es front-end. Y entonces sí, sí es como que hay esas determinaciones y ese tipo de personas es las que te rompen eso, ¿no? Y dices, no creo que exista el full stack porque el Juanito no es tan full stack. Entonces, yo creo que sí hay esos temas que hay en las empresas actualmente y la vamos viendo, la vamos sufriendo el diario a diario nosotros. Chévere, chévere, Boris. Oye, y bueno, pasando con el siguiente tópico justo de este tema, el impacto de este rol. Ya nos nombraste que, bueno, te ha ayudado en muchas ocasiones, pues, en la parte de entrevistas y también a conseguir otros trabajos, pero ¿qué le dirías a estas personas que tal vez están empezando, que se vayan por esta mentalidad de llegar a ser un full stack o que prueben una tecnología y después decidan si también entender un proyecto de end-to-end? Eh, yo creo que sí, cuando empezamos, sobre todo en la carrera, yo creo que ahí somos full stack. O sea, ahí tienes que ser el front, back y entender. Porque si tú no entiendes, no sabes. Por ejemplo, a veces yo he dicho, oye, verás, Flutter es frontend. O sea, ahí es frontend, ahí dibujas las pantallas y por ahí me preguntan, oye, pero Flutter, ¿qué tal corre? O sea, en el backend, o sea, si puede hacer un API. Entonces es como que no entienden los conceptos. Entonces, primero yo les invito a que entiendan bien los conceptos, qué es frontend, qué es backend, qué es una base de datos. O sea, todas esas cositas te van a ayudar mucho. O sea, porque vas a entender, por ejemplo, el código. Yo me acuerdo dónde se ejecuta PHP en el servidor o en el cliente. Muchas preguntas son así sencillas que en una entrevista te hacen y dices, o sea, yo lo estoy viendo en el cliente. No, o sea, el PHP es en el servidor y el HTML JavaScript se ejecuta en el cliente. Entonces yo les invito más que ir a hacer full stack, entenderlo, lo básico de la ingeniería, del cómo funcionan los sistemas, qué conexiones existen. Por ejemplo, ahora todos son expertos en API RESTful. Sí, yo soy experto en RESTful, me saben decir, chévere, a ver, y por ahí nos topamos un cliente antiguo. Hay que hacer una integración con web service. Le digo, ¿sí sabes hacer con WSDL, XML, todo eso? No, no sé eso. Entonces ahí empiezan a aprender y ven que no solo existe el API RESTful, existe también GraphQL. Entonces es un abanico realmente, es un abanico. Yo les invito en un inicio a aprender el front y el back y luego tú te orientas, o sea, dices, no, o sea, yo ya entendí el back es, puta, ya es la lógica de negocio, haces muchos queries con la base de datos, tienes que preocuparte por el performance, o sea, es todo un lío el backend, o sea, el backend no es solo de que manda datos, él tiene que preocuparse de que siempre esté disponible, que no se caiga, o sea, es un tema delicado para mí el backend. En cambio, el front solo te presenta, o sea, más bien se dividieron las responsabilidades, el front te presenta y si se conectó al API, chévere, si no te va a mostrar un mensaje. El backend está fuera de servicio, pero el front está ahí. Entonces yo les invito más bien que exploren los dos y el que más les guste se enfoquen y si les gusta los dos, traten de hacerlo los dos porque ellos pueden dar soluciones 360.
Y como te digo, en mi trabajo me ha pasado mucho. He tenido tareas de front y de back. Entonces dije, voy a hacer primero el back y luego yo lo conecto. Entonces como que yo Claro. trato de hacer ese 360 y no esperar. A veces el backend se demoró 2 semanas, es que se enfermó. En cambio, tú mismo haces la solución completa de end to end. Y ahora, Entonces, ahora, esa es la ventaja del front y el back. te pregunto justamente con este ejemplito que acabas de dar ahora sobre, se enfermó. ¿Crees que estamos dando el trabajo completo a una persona o depender de una persona? Como empresa, no, te hablo como empresa. ¿Qué creerías acerca de esto? A ver, yo creo que depender de una persona estás, o sea, te estás ahorcando, ¿no? Como empresa, porque no sabes. O sea, por ejemplo, yo te digo, yo trabajé 10 años en la empresa, hicimos muchos sistemas, aplicaciones móviles y un día dije, ya, me voy. La empresa, la empresa estaba preparada o no, no tengo idea. O llegó ese día y yo me fui. Pero a la final se quedó ahí el sistema, ya quedaron o sea, nuevos ingenieros que sabían el uno front, del otro back y ellos pudieron sacar adelante la plataforma. O sea, tal vez por ahí se quedaron en algo, pero sacan adelante. Entonces, yo creo que no es bueno depender nunca de una sola persona porque no sabes, se puede justo, se puede enfermar, le puede te puede pasar, tú sabes, te puede pasar cualquier cosa. Yo alguna vez me dio algo en la columna de 2 semanas en rehabilitación. Imagina, ¿qué hace la empresa 2 semanas sin mí? Si yo solo hacía algo. Se jodió. Entonces siempre tenemos que tener los sucesores, yo les llamo. Siempre hay que tener una especie de sucesor que tal vez no va a ser lo mismo con el que ha estado muchos años, pero sabe cómo solucionar, ir haciendo las cosas poco a poco. Entonces yo creo que siempre debemos tener los sucesores en los equipos y nosotros también como personas debemos tener ese sucesor y las mentorías. Dar mentorías a los chicos que los necesitan y creo que es lo ideal. Súper, 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 Boris. Oye, y para ya ir acabando este tema, pues, ¿qué consejo le darías a las personas que hoy están tal vez dominando lo que es la parte mobile, tanto nativo como Flutter en sí, y podrían escalar a ser un full stack, tal vez manejando web, porque sabemos que también puede existir desarrolladores híbridos, pero que solo se enfoquen en la parte mobile? Entonces puedan manejar lo que es web, backend, base de datos, etcétera, para ser totalmente un full stack. Pero yo les diría un consejo y trate de investigar las tecnologías que se adaptan a ustedes. Como les digo, el JavaScript es 360 ahora. Tienes backend con JavaScript, tienes frontend con JavaScript, páginas web con JavaScript, aplicaciones móviles con JavaScript. Entonces, mira, si tú sabes JavaScript, ya vas a ser full stack, o sea, en esa tecnología, porque vas a estar en el backend, en el front y en todos los lugares. Más bien yo les diría que se enfoquen en aprender una tecnología súper bien, o sea, un lenguaje de programación y ese traten de hacerlo full stack, traten de ver el 360. Con Flutter tenemos Dart, que es el lenguaje de programación, y también tenemos backend. Ahora, yo creo que ahora en la actualidad, la mayoría de lenguajes de programación son full stack, frontend y backend. Entonces, yo creo que ya no nos preocupamos mucho de que solo front y back. Automáticamente, quieras o no quieras, estás sin darte cuenta, estás viendo tanto backend o frontend, sino que tú no has investigado y no sabes que el mismo lenguaje te va a servir en los dos. Entonces, más bien les digo, especialícese en un lenguaje y luego vayan abriendo el camino tanto front como back. Súper, súper, Boris. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico. Es una pregunta que vengo haciendo en la segunda temporada de Blocos y es, ¿qué le dirías al Boris Benalcázar de hace 10 años atrás? O sea, yo le diría algo muy importante que es el inglés. Yo creo que diría que se especialice, que estudie bastante inglés. Yo creo que el inglés es el lenguaje, no es de programación, ¿no? Pero es el lenguaje más potente, o sea, que te va a abrir puertas que no se imagina la gente. Entonces yo le diría al de 10 años de atrás que estudie inglés, que perfeccione el inglés y eso nos va a abrir puertas. Igual a los chicos.
les invito a que aprendan bien un lenguaje de programación y a la vez sigan en el inglés, porque eso les va a abrir unas puertas que ustedes no se imaginan en el exterior y con empresas súper grandes. Entonces yo creo que ese es lo primordial que yo le diría hace 10 años. Genial, genial, Boris. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas sorpresas de DevLocos. Son 5 y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, sí me acuerdo. Era $350 mi primer pago como desarrollador. Y lo que hice, me fui con mi enamorada al cine, me fui a comprar ropa, me fui de fiestas y también a pagar una que otra deuda que tenía por ahí. Pero se fue. Ya te digo, en una semana se fue ese dinero. No hacer caso en temas financieros a Boris, por favor. Sí, nada. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Sí, 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 he tenido un error súper grande que fue correr mal un query en la base de datos y borrar una información sensible. Y me hizo preguntarme, o sea, ¿estoy bien o no? Luego mi jefe dijo, o sea, sí estás bien, sino que no tomaste como que las advertencias que el mismo sistema te daba y lo hiciste por hacer. Entonces, más bien esto me ayudó y dije, tengo que perfeccionarme y luego mi jefe me dijo, verás, ya cuando seas bueno, un consejo que él me dio, los buenos no tienen derecho a equivocarse. Entonces, ese es Ok. como que siempre me ha quedado eso y digo, sí, no sé si eres bueno de todo, no tienes mucho como que para equivocarte, para hacer las cosas mal. Entonces eso me quedó sonando siempre y siempre trato de el día a día practicar. Pero por ahí pude estar dudando de la carrera por ese query que corrí. Genial. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto, ¿cuál sería y por qué? Un framework o lenguaje por el resto. Eh, ya, yo me iría, más que por un framework, yo me iría sinceramente por Python. Porque Python es un lenguaje como que 360. Ahora mira, está con inteligencia artificial, hace backend, o sea, tengo todo el trabajo ahí. Entonces, y es un muy bien pagado. Entonces, si me iría por uno solo, yo me iría por Python, por su facilidad y por su amplia, o sea, por el trabajo que nos puede brindar a nosotros, a los desarrolladores. Hay mucho trabajo en eso, de Ok. hoy al futuro. Chévere, chévere. Demos la vuelta a la pregunta. Y si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Si yo borrara un lenguaje de programación de mi vida, yo creo que Object-C. Ese sí le borrara, sí, sin miedo, verás. Sí le borrara porque era algo bien extraño. Inhumano. Tenía sí, una magia. O sea, creo que que programaban en eso, puta, no sé cómo lo hacían, sinceramente, pero ese yo lo eliminaría. O sea, no hay para qué. Sabes que cuando yo empecé con el mundo mobile, pues mi primer acercamiento fue a iOS. Y recuerdo tan bien que fue en el 2014 que nació justamente Swift. Y no recuerdo si llegué a comprar o si lo compré, pero compré un curso, o no lo compré, pero bueno, vi un curso sobre Objective-C y pasó algunas semanas y fue como que lo que me Te gusta y queda esto y no sé, el y mal cabe sabor, te queda recalcar, un mal claro, sabor, ¿no? cabe Como recalcar que que yo estaba será, no será. recién entrando en este mundo y era como que algo que me llamaba la atención las aplicaciones, entonces era como que, soy sincero, que si yo hubiera seguido y no hubiera existido ese match, ese contacto entre la programación y conmigo, como existió a futuro con Swift, pues tal vez hubiera dejado ahí eso y quién sabe lo que Cortado. me estuviera dedicado hoy. Pero justamente también fue por estas fechas y Apple sacó en el WWDC Swift. Y fue como que, bueno, vi ese curso, vamos con Swift, que es lo nuevo. Y ahí empecé y dijo, ah, qué bacán. Pero fue otra impresión. Pero implícitamente, sin saberlo, pues me fui por el buen camino. O sea, llamándolo así, ¿no? Porque si yo hubiera La suerte, elegido suerte, JPC, suerte. capaz que hoy en día no Ya estuviera no. haciendo esto.
Pero en ese lenguaje tú empezaste, en Sí, sí, Objective, en o ya Objective-C. venías de otro lenguaje. No, 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 no. Yo empecé, yo había tenido bases en la universidad por Java y C, que tampoco, bueno, no me gustaba mucho. Es más, ahí hay una paradoja que siempre lo cuento, que la primera materia que yo no pasé, pues fue programación. Fueron unos años y ahí conocí esto porque yo tenía un iPod y siempre fue la curiosidad de cómo se hacen estas aplicaciones, cómo los puedo hacer. Ahí es cuando conocí a Objective-C. Pero fui justo en esa transición que siempre me pongo a cuestionar, ¿qué hubiera pasado si hubiera acabado ese curso o hubiera interesado todo esto, pero con ese lenguaje, ¿no? Pero creo que esto es justo el momento indicado cuando salió Swift. Claro que no Todos. empecé mi full en el 2014, lo empecé como en el 2016 por ahí, pero fue mi primer acercamiento. Entonces, eso a veces puede contar mucho. Sí, 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 es verdad. Si hubiera visto yo Objects en un principio, yo también me hubiera, me hubiera ido a otra carrera. No estuviéramos aquí. Sí, no estuviera. Sí, 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 es real. Genial. Bueno, con la última, ¿qué es lo más raro? O no, antes de ir a la última y por lo que hablamos en el podcast, que sé que tú has manejado mucho PHP y has tenido la oportunidad de tocar Java, decirte que Java y PHP son los lenguajes top en esta segunda temporada más odiados por la comunidad. Qué bestia. Yo creo que sí, o sea, es como que les odias porque es difícil, ¿no? O sea, es difícil programar, es difícil, sobre todo Java. PHP, en cambio, es como que siempre nació y ya le odiaban, creo que a PHP. Pero toda la web está en PHP. Tenemos el WordPress. Si tú ves la medición, creo que el 70-60% es con WordPress y WordPress está hecho en PHP. Siguen lucrando de eso y mientras yo digo, mientras ganen dinero, está bien. Y la comunidad, PHP tiene una comunidad enorme igual. Entonces, PHP va a seguir muchos años más. Java no tengo idea. O sea, no es como iOS, que en iOS, tú sabes, Object-C, iOS actualizó, chao Object-C y viene Swift y lo reemplazó y ellos es como que hacen lo que quieren. Si Claro, mañana ya no les gustó Swift, vienen con otro, chao, y si quieres sigues programando, si no, te fuiste. gracias. Ellos te obligan. Pero acá no, como que acá tienes todavía Java y puedes seguir usando y con Kotlin. Entonces ellos no hay ese de te fuiste, sino más bien siguen ahí a la par y No, esperemos, loco, en totalmente. unos años capaz por odiar. A veces yo sí digo, le odias mucho a algo y terminas trabajando con eso. O sea, es como, ay, no, yo nunca voy. Y ahí caíste. Entonces, más bien es como que yo diría que sigan y si siguen haciendo dinero con eso, que sigan, no hay problema. Y ahí los que siguen ganando con eso, que sigan aprendiendo. Para mí no está mal. Claro, y un caso, pues creería que fui yo, ¿no? Pues en primer semestre, pues fui a conocer la programación, o sea, hablando de programación en sí, ¿qué es programar? No sabía qué era programar y caí con C. Entonces ya te puedes imaginar cómo fue mi frustración los primeros meses del estudio. Inclusive me hacían hacer pruebas de escritorio a mano, que no entendía Claro. nada de eso. Y Entonces, claro, te decía, a mano tenías que programar, también claro, pasé por eso, claro. pasaron los años y mira, empezó todo lo de Swift y hoy en día pues ya es historia, pero no lo llegué a odiar tanto, porque después encontré Java y recuerdo con NetBeans pude hacer una aplicación eh, y rapidito, pues en el primer semestre, pues con C no pude pasar esa materia, pero en segundo semestre me dieron Java con NetBeans y recuerdo que yo Claro, sufría hermoso. porque dije, programación 2 Java, no entendía y siempre en mi cabeza y nunca creo que hasta el último día de mi vida me voy a acordar que son los getter y setters. En mi cabeza va a estar eso ahí siempre, 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 siempre. O sea, en ese entonces no sabía qué era eso y me acuerdo que la ingeniera decía getter setters y hasta hoy en día. Y recuerdo que hice una aplicación, yo tenía que pegarle 19 punto algo el tercer parcial para yo pasar, algo así era. O sea, era casi, casi imposible, o sea, era como que es un milagro y tenemos que hacer un Ya, proyecto. ¿Y sabes lo que yo hice para pasar? Hice mi proyecto y pasé todo eso con App Inventor, creo. Y ya. cogí y fui a la profesora, a la ingeniera, y le dije, mire, la misma aplicación que está aquí en el desktop, pues la tiene en el celular. Y ella fue como, wow, miren lo que acaba de hacer Kevin. Eso, 20. Y yo, wow, no crees. Y con eso pasé, brother. O sea, fue una locura, te juro, porque no me gustaba mucho la programación. Fue como que, ya no te quiero ver. Pasaron los años y bueno, conocí Swift. Sí, Y es que, más, ¿y por qué le odian? O sea, ¿por qué por ejemplo, yo te puedo decir, a Java le odian porque tiene muchas, o sea, viene sobrecargado y es como C Sharp.
O sea, por ejemplo, a mí me pasaba en C Sharp. Viene sobrecargado de cosas. O sea, es como que tienes 1000 cosas y usas dos. Entonces viene Sí, sobrecargado. Y por ejemplo, un print, un hola mundo, yo les invito, o sea, si ven, vayan a Java, hagan un hola mundo y van a ver public class, el main class, los darks, tienes que tener los sí. darks, la main es la que corre y acá tienes que exportar, tienes que tener un import del system, ve hasta ahora me acuerdo, System punto. system.out y Sí. acá le haces system.out y hay el print y el ln. O sea, traumas que te quedan. Entonces, y en cambio yo me acuerdo, o sea, los dos odiados. Y voy a PHP. ¿Y cómo haces lo mismo? Ah, acá solo coges, pones print. Máximo abres el de PHP, no arriba y ya. O sea, Ya. 2 líneas. Y no necesitas importar nada. Y de ahí en Dart, lo mismo. En otro, en Python, ni se diga. Entonces, la facilidad, o sea, yo digo, la facilidad que das. Java es como que se Sí. complica mucho. Y C Sharp va por lo mismo. O sea, es otro que es como que C Sharp y Java es Y sin prácticamente. hablar de C, ¿no? Que C Sí. tocaba importar y tanta cosa para poner un Sí, por print. eso te digo los import y todo eso. Imagínate que ahora, imagínate que te digo los juniors que vean todo eso, se mueren. Ahora que los chicos ahora son bien sensibles, se mueren con eso. Nosotros nomás que tanta cosa y en hoja, ¿te acuerdas? Sí, Eso justo me hiciste todo y los import en hoja. chévere, Qué chévere, Boris. recuerdos. Vamos con la última pregunta de las cinco, que es, ¿qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Es algo que siempre recuerdo, o sea, en mi primer trabajo con mi amigo. Nosotros hicimos un cotizador web que Ok, para una empresa de aquí Ecuador súper conocido, un cotizador, o sea, cotizabas tus seguros, cotizabas, imprimían cosas. Y hacíamos y lo instalábamos y de ahí ya venían, o sea, los de sistema y ellos les daban mantenimiento. ok, Y nos llamaron a nosotros. O sea, en realidad yo no participé mucho en esa primera entrega. Yo ya me contrataron luego y yo fui como que a hacer una mejora. Y ahí encontré lo más raro de mi vida, las variables, el nombre de las variables. Nunca me voy a olvidar. Bar Carlitos era la variable que él usaba. Entonces, donde él quería debaguear, tú buscabas en el código Bar Carlitos y ahí estaba él debagueando las cosas, que la cédula esté bien y todo esto. Lo más raro que yo encontraron fue ese Bar Carlitos, sinceramente, ese nombre de variable. qué risa. Bueno, vamos a ir finiquitando lo que es el podcast y ya por último, pues me gustaría que nos brindes un consejo para la comunidad de Blocos, para aquellas personas que quieren empezar a programar. A ver, para los que quieren empezar a programar, yo les invito a que justo, como yo te digo, que estudien las bases. O sea, eso les va a ayudar mucho en las entrevistas en sí, que es polimorfismo, justo lo que tú dijiste es get, setter, la recursividad, son cosas que en las entrevistas les van a ayudar independiente del lenguaje que usen. Entonces, lo primero que yo les invito es a que sepan las bases. Si saben las bases, es como una construcción. Si tú tienes bien las bases, vas a construir algo bueno. Si las bases están mal, todo se va a desmoronar. Entonces invito a que aprendan las bases y sobre todo aquí con mi amigo Kevin, tiene unos súper buenos speakers que yo he visto algunos, créeme, algunos cracks que tienes por ahí que ya me he visto mientras estoy ahí comiendo, almorzando, pongo y salen cosas, o sea, creo que no todo el podcast es hora y media. De la hora y media tienes ahí tus puntos que dices, oye, qué chévere, yo no sabía esto. Ah, voy a tomar esto, voy a tomar esto. Yo no sabía, por ejemplo, en un podcast que tú tuviste, que no existe el semiseñor. Entonces, eso me quedó a mí sonando. Y es verdad, o sea, es como que semi, o sea, es como semi, Blanco o o sea, negro. no, o blanco o negro. Entonces son cositas que te van, tal vez no son de arquitectura, de sistemas, pero de, como que de, ¿cómo te digo? De tema de personal y tema de conocimientos, creo que son súper importantes y te ayuda a ti a alinearte, ¿no? Dices, ah, por aquí me voy, esto es chévere, esto es así. Yo creo que justo tu podcast nos ayuda a eso, a reflexionar en muchas cosas que a veces, como yo digo, estamos confiados y no es así. Hay otras cosas súper más chéveres que podemos ir haciendo y no nos cerremos en un solo lenguaje, aprendamos,
hasta para poder decir por qué sí el uno y por qué no el otro. Genial, genial, Boris. Oye, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el episodio 47 de Deblocos y haber compartido toda esta información valiosa. Y por último, me gustaría pues que nos ayudes con tu contacto, tus redes sociales, donde podemos hablar contigo. Sí, claro. A ver, a mí me encuentran en LinkedIn, tal cual, Boris Benalcázar. Ahí me mandan una invitación y cualquier duda, yo siempre estoy respondiendo. Así que estamos conversando por ahí y nos vemos en cualquier evento. Estamos ahí como speaker siempre, Kevin y yo. Genial, genial. Genial, Boris. Reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 47 de Deblocos de esta segunda temporada. Y para la audiencia, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Chao. Así es, Kevin. Bye bye.